Muy bien, se ha iniciado la grabación. Buenos días, jóvenes. Hoy comenzamos el tercer parcial y último. Vamos a ver un tema llamado normalización, que ahorita les explico de qué trata, pero siempre es para que la base de datos quede lo más óptima posible. Obviamente la normalización se aplica a las tablas que ya se han hecho con el diagrama de entidad-relación y es para hacer que las tablas queden lo más óptimas posible, para evitar todas las desventajas que vimos en el primer parcial, y una de tantas es la redundancia de datos, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver un video. Regresamos con los de código copilado, que son unos chavos que les gusta enseñar. Está muy bien explicado ese video, lo voy a ir mostrando con ustedes, cualquier detalle les voy diciendo, aunque está muy bien explicado. Y hay otros dos videos que no lo vamos a ver hoy, por cuestiones de tiempo y pues obviamente ustedes lo van a ver en sus casas para que complemente el video que vamos a ver hoy y para que entiendan perfectamente bien qué hay que hacer y cómo se hace y todo. Realmente, aunque es del mismo tema, en los otros dos videos lo explica de una manera diferente y que se entiende un poco más, por eso se los pongo, no nada más es para llenarles de videos, sino porque los tres videos juntos les va a ayudar a entenderlo muy bien. De todas maneras, cualquier duda me lo dicen. ¿Sí? Entonces, de los otros dos videos ni de ese no voy a pedir ni resumen ni nada, porque yo quiero que se concentren esta semana y la otra que viene, hasta el otro jueves, obviamente de este jueves, de ahorita al otro jueves, a hacer la tarea que les voy a dejar, ¿sí? Para que el jueves que viene lo resolvamos y retroalimentemos cómo debió haberse hecho y cómo lo deben haber entregado, ¿ok? Entonces, de aquí al jueves tienen para entregar la tarea, por favor, inténtenlo, porque ya después del jueves ya no va a valer lo mismo. Por favor, valdría la mitad. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar el video. Vamos a ver. El video no aparece, esperen, es que está. Ahora sí ya debe de aparecer. Muy bien. Lo deben empezar a ver. Voy a poner mi audio en apagado para que no se oye doble y cualquier interrupción que tengan que yo hacer, pues ya les pongo el audio, ¿ok? No les digo, están pasando cosas raras. Yo ya tenía el video listo y apareció otro. A ver. Ya está. Ahora sí ya debe de. Muy bien. Voy a silenciar y iniciar. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Compilado. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en base de datos relacionales, que es la normalización. Antes que nada, me gustaría mencionarles que este es un tema muy importante en base de datos, por lo que es primordial que nos quede clarísimo. Antes que nada, me gustaría decirles qué es normalización. Normalización es el proceso de simplificación de datos y tenemos varios objetivos para normalizar bases de datos.
que es tener almacenado con el menor espacio posible, eliminar datos repetidos, eliminar errores lógicos y tener nuestros datos ordenados. Muchas veces, si nosotros no normalizamos nuestras bases de datos, vamos a ocupar muchísimo espacio con nuestra base de datos. De igual manera, vamos a tener datos que van a estar repetidos, por lo que esto no va a ser óptimo. La normalización nos va a servir para optimizar nuestra base de datos, para ocupar el menor espacio posible y, por supuesto, tener los datos necesarios para no repetirlos. Vamos a organizar nuestra base de datos de tal manera que los datos no se repitan, pero de igual manera permanezcan relacionados. Y por supuesto, no perdamos información. Existen varias como niveles para normalizar nuestra base de datos. Existe la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal Boyce Code, la cuarta normal y la quinta forma normal. Nosotros vamos a llegar a ver hasta la tercera forma normal, porque por lo general hasta esta forma es hasta donde se normalizan las bases de datos, porque en esta forma ya tenemos una base de datos bien estructurada, sin datos repetidos y estamos optimizando el espacio. Algo muy importante que nos debe de quedar muy claro y no debemos de olvidar cuando normalizamos es que la simplificación debe darse sin que haya pérdida de información. Bueno, vamos a empezar con la primera forma normal. Aquí yo les tengo un pequeño ejemplo en donde tenemos una base de datos. Es una base de datos en donde tenemos los datos de un alumno, la materia que cursa y la carrera que también está cursando. Tenemos los datos principales del alumno, que es su nombre, su dirección y su teléfono. De igual manera la materia, el número que corresponde a la materia y su carrera. Al alumno lo identificamos mediante una matrícula. Esta sería una base de datos no normalizada, ya que si nos fijamos, tenemos redundancia. Existe repetición de datos en esta base de datos. Si nos damos cuenta, podemos ver que la matrícula 1 se repite 3 veces, con sus respectivos campos, como el nombre, Sergio se está repitiendo 3 veces, la dirección se está repitiendo 3 veces, etc. Entonces, tenemos que identificar, la primera forma normal se trata de identificar los grupos de repetición. Nosotros ya los identificamos, es matrícula, nombre, dirección, teléfono y la carrera. Ahora, ¿cuál es el campo o cuáles son los campos que nos están generando esa redundancia? Pues es la materia y el número de materia. Si se dan cuenta, la materia y el número de materia son el único dato que no cambia en la repetición. Por ejemplo, en nuestro primer registro tenemos 1, Sergio Poblados 2, el teléfono y tenemos base de datos, el número de materia 1, 2, 3. En el siguiente registro, que es exactamente igual, lo único que cambia es la materia y el número de materia. Y en la siguiente ocurre exactamente lo mismo. La materia y el número de materia es lo que cambia dentro de, dentro de nuestro registro. Es por ello que lo que vamos a hacer es separar esto en dos tablas, es decir, dejar matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera en una tabla y poner por otra tabla aparte el número de materia y la materia. Quedaría de la siguiente manera. Tenemos normalizado hasta la primera forma normal, nos quedaría algo así nuestra base de datos. Tendríamos la matrícula, el nombre, la dirección, el teléfono y la carrera como una tabla. A esta tabla la podríamos llamar alumno. Y por otro lado tenemos la tabla que es materia, número de materia y matrícula. A esta tabla la podríamos llamar alumno materia o algo por el estilo. ¿Por qué decidí poner aquí la matrícula si yo les dije que íbamos a dividir en dos tablas nuestra tabla principal? Bueno, porque si yo no pongo aquí nuestros campos de matrícula, vamos a perder la relación entre el alumno y la materia. Es decir, yo tendría dos tablas aisladas, una de alumno y otra de materia. Para que éstas se relacionen, necesitamos tener la matrícula del alumno para saber qué alumno está cursando qué materia. Por ejemplo, aquí con la matrícula 1, yo sé que el alumno con matrícula 1 está cursando la materia base de datos. ¿Y quién es el alumno con matrícula 1? Bueno, pues si me voy a la tabla alumno, puedo ver que la matrícula 1 corresponde a Sergio. Entonces, hasta aquí ya tendríamos hasta la primera forma normal. Para entender un poquito la segunda forma normal, vamos a ver dos tipos de dependencias, que se llama dependencia funcional y dependencia transitiva. La dependencia funcional se trata que vamos a tener varios atributos, por ejemplo, en este caso pongo A, B y C, donde A va a ser el atributo primario, va a ser, por ejemplo, la clave primaria, la primary key.
Y B y C dependen funcionalmente y totalmente de A. Es decir, que B, para que exista B, necesita existir A. Y para que exista C, necesita existir A. Por su parte, la dependencia transitiva se trata de algo distinto. Aquí tenemos los mismos tres atributos, A, B y C. Pero tenemos que A es la clave primaria, la primary key. Ahora, B depende total y funcionalmente de A, pero C depende de B. Entonces, aquí estamos generando una dependencia transitiva, porque pese a que C depende de B, como B depende de A, C tiene una dependencia transitiva con A. No es una dependencia directa, sin embargo, es una dependencia transitiva, ya que B depende funcionalmente de A. Ahorita nos va a quedar un poquito más claro cuando veamos un poco de la segunda forma normal. Ahora, para que nosotros podamos normalizar hasta la segunda forma, la tabla debe de estar ya en primer forma normal y debemos identificar las dependencias funcionales y transitivas. Vamos a hacerlo paso a paso. Aquí tenemos ya nuestra base de datos hasta la primer forma normal, en donde hicimos dos tablas, la tabla de alumno y la tabla de alumno materia. Ahora, aquí lo que vamos a identificar son las dependencias funcionales. Ahora vamos a irnos directamente a la tabla alumno materia, ya que esta cuenta con dos claves primarias, que es matrícula y número de materia. Nosotros sabemos que las claves primarias por lo general son códigos que identifican al atributo que queramos al que queramos hacer referencia en esa tabla. En este caso, matrícula, si lo queremos ver un poquito más adelante, sería una clave primaria que en este momento está actuando como clave foránea. Y número de materia sería una clave primaria. Pero número de materia hace referencia obviamente a materia, es la clave primaria de materia. Ahora, vamos a analizar esto un poquito más. Materia depende funcionalmente del número de materia, ya que materia no tendría razón de ser sin un número de materia, ya que el número de materia es la clave primaria. Sin embargo, materia no depende absolutamente de nada con matrícula, por lo que son cosas independientes. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de algo, que materia depende funcionalmente, tiene una dependencia funcional con número de materia, sin embargo no tiene ninguna dependencia con matrícula, por lo que no podemos tener en esta tabla matrícula, materia y número de materia. Entonces, lo que vamos a hacer es separarlo de nuevo en dos tablas distintas. Quedaría de la siguiente manera. Seguimos teniendo nuestra tabla de alumno y ahora tenemos una tabla en donde únicamente tenemos la matrícula con el número de materia. Es decir, tenemos las dos claves primarias que estamos trayendo como foráneas. Y por otra parte, separamos en otra tabla lo que es materia y número de materia. Esta ya se está convirtiendo en una tabla fuerte, en una tabla que tiene su clave primaria y sus atributos. De igual manera, la de alumno es una tabla fuerte, tiene una clave primaria y sus atributos. En este caso, esta no sería una tabla fuerte, esta sería como una tabla intermedia, como lo vimos en videos anteriores, que va a tener claves foráneas, que son las claves primarias de las claves a las que estamos uniendo. Hasta este momento ya teníamos normalizada nuestra base de datos hasta la segunda forma normal. Ahora vamos a ver la tercera forma normal. Antes de seguir, no sé si se fijaron que... A ver, ¿dónde quedó? No sé si se fijaron que al llegar a la segunda forma normal, quedaron tres tablas. Una tabla de alumno, una tabla de materia y una tabla intermedia que te dice qué alumno está tomando qué materia. ¿Sí? Entonces, eso suena a una relación de muchos a muchos, ¿sí? Donde los alumnos toman materias, ¿no? Y las materias son tomadas por los alumnos. Esta tabla con la que inició es una tabla que se hizo así directo, no sé, es como si no hubiesen hecho un diagrama entidad-relación, ¿sí? Como si se hubiesen pasado directamente de las reglas del negocio, se hubiesen pasado directamente a la tabla que pensaron que debía haber sido, ¿sale? Entonces no hicieron un diagrama entidad-relación, pero le pasaron las tres formas, bueno, hasta ahorita las dos formas normales, vamos a ver la tercera, y se fue generando poco a poco
se fue separando en tablas. Primero, la primera forma normal se vieron los grupos repetitivos y se separó, ¿sí? Ya que vimos que aquí se estaban repitiendo Sergio, Puebla, teléfono y carrera. Si se fijan, es lo que siempre les he dicho. En una tabla no debe de repetirse en los registros, en las líneas, por decirlo, en las filas, los datos. Mira, matrícula, que es la clave principal, se repite, no se debe repetir. El alumno, su dirección, ¿para qué se va a repetir en un momento dado si se puede poner en otra tabla, no? Y es lo que sucedió aquí. Los alumnos, que nada más eran dos de hecho, Sergio y Ana, se dividieron y se pusieron en una tabla que nada más están su matrícula una vez, su nombre una vez, su dirección, su teléfono y su carrera, ¿sí? Aunque aquí carrera se está repitiendo. Esa es otra situación que también se tendría que ver, pero bueno, nada más se puso ese ejemplo para que se entienda. Y quedó esta tabla. Ya luego cuando está esta tabla le pasan la segunda forma normal, donde nos dijeron que hay que ver las dependencias, ¿sí? Donde todas las demás, los demás campos de la tabla deben depender únicamente del campo principal. Esa es la dependencia funcional. Así debe de ser. Pero cuando se detecta una dependencia transitiva, es decir, que alguno de los otros campos depende de otro campo que no es la clave principal y ese a su vez depende de la clave principal, se está creando una dependencia transitiva y hay que quitarla, ¿sí? Al pasar, al darle o buscar y analizar la segunda forma normal en estas dos tablas, es cuando se nota lo que dijo, que este campo depende de su número de materia, porque es una materia y su clave es número de materia. Este depende directamente de este, ¿sí? Esta es una dependencia, ¿cómo se llama? Funcional. Pero en el momento que matrícula está aquí, que no tiene nada que ver con estos dos, si se fijan, la matrícula no depende, bueno, materia depende de matrícula porque está diciendo qué alumno toma qué materia, pero matrícula no depende del número de materia, porque el número de materia es la clave principal de solo de materia, no de matrícula. Entonces, se separó, ¿sí? De esta manera. ¿Y qué pasó? Pues realmente, si se fijan, aquí matrícula estaba haciendo realmente la función de decir qué alumno está tomando qué materia. Pero ¿para qué vamos a dejar aquí los nombres de materia si ya tenemos los números de materia? Entonces nada más hacemos una tabla con los dos campos principales que te van diciendo la relación y materia se separa con una sola tabla con su número de materia como quedó aquí, ¿no? Entonces quedan, con la segunda forma normal quedan la tabla de alumnos, ¿sí? La tabla de materia con su número de materia, su campo principal. Igual el alumno tiene su campo principal y sus datos. Y ya queda una tercera tabla que es la que nos dice qué matrícula toma qué materia, es decir, qué alumno toma qué materia. Es decir, el alumno 1, Sergio, toma la materia 123, que es base de datos. Como decía aquí al principio, Sergio toma base de datos. Pero está en una sola tabla que estaba teniendo redundancia, repetición. Aquí se repetía. Sí, y Ana iba a tener otras 4, y María iba a tener otras 4 o 5, y se iba a llenar la tabla de muchas repeticiones. Cuando ya al tenerlo de esta manera, ¿sí? Vemos que Sergio, Ana y los demás se van a repetir una sola vez, las materias una sola vez, ¿sí? Y de hecho aquí base de datos no debería de estar, aquí fue como un error de ellos, no debería de estar estos tres, porque pues base de datos no tiene por qué repetirse, ¿sí? Si ya alguien se había dado cuenta y dijo por qué se están repitiendo, no sé si lo hicieron a propósito, no creo porque no lo comentan, pero yo siempre lo he visto, este video lo he usado varias veces, que esto no debe de estar aquí, así que ignoren esto porque ya está aquí, y se supone que aquí ya no debe haber redundancia de datos. Y esta tercera tabla, pues, es la que nos dice quién toma qué materia, ¿no? Y si se fijan, son las 3 veces que Sergio apareció aquí para que base de datos, programación y programación visual, web y visual, se entienda que él toma esas 3 materias y aquí aparecen nada más con números. Entonces,
Es mejor que se repitan los números y que se estén repitiendo los nombres a cada rato, ¿sí? ¿Sale? Entonces, de hecho, aquí también un error. No debería ser 2, 3, 4. Debe de ser programación visual. Debe ser... Ah, bueno, aquí se... Como que está lleno de errores ellos, ¿no? Aquí base de datos es 1, 2, 3. Programación web 2, 3, 4. Y programación visual debe ser 2, 3, 5 o 2, 3, 6. No sé, pero lo pusieron mal. Y este no debería de estar, ¿sí? Después de todo, ya al final sí lo componen, pero aquí nunca se dieron cuenta y creo que les dio flojera volver a hacer el video, ¿sí? Entonces, aquí debería tener otro número, que es el que corresponde a visual, debe ser 2, 3, 5, por ejemplo, ¿sí? Y con 2, que es Ana, que está tomando base de datos, pues aunque se repite 1, 2, 3, no se repite con 1, se repite con el 2, ¿sí? Bueno, entonces, si se fijan, no pasaron por diagrama de entidad de relación y con la primera y segunda forma normal ya quedó como hicimos ¿cómo se llama? El diagrama de entidad de relación. De todas maneras, lo ideal es hacer el diagrama de entidad de relación, hacer las tablas y después pasarle a esas tablas las formas normales para que quede lo mejor posible, por si se escapó un error, ¿sale? Entonces, vamos a seguir. Sabemos que las dependencias funcionales y transitivas se deben de analizar sobre clave extra base de datos. Si nos damos cuenta, ya casi la tenemos. Ya tenemos una tabla fuerte, tiene una clave primaria y sus atributos. En este caso, esta no sería una tabla fuerte, esta sería como una tabla intermedia, como lo vimos en videos anteriores, que va a tener claves foráneas, que son las claves primarias de las claves a las que estamos uniendo. Hasta este momento ya teníamos normalizada nuestra base de datos hasta la segunda forma normal. Ahora vamos a ver la tercera forma normal. Sigamos analizando un poquito nuestra base de datos. Si nos damos cuenta, ya casi la tenemos. Ya tenemos una tabla que sería intermedia, ya tenemos una tabla fuerte que únicamente tiene dos atributos, una clave primaria y otro atributo, y tenemos nuestra tabla de alumno. Sin embargo, hay un pequeño detalle en alumno. Si nos damos cuenta, la carrera depende del alumno. Es decir, el alumno estudia una carrera. Entonces, podríamos decir que esa es la razón de ser de la carrera en esta tabla. Sin embargo, el nombre del alumno no es una clave primaria. Recordemos que las dependencias funcionales y transitivas se deben de analizar sobre claves primarias. Siempre debe de haber atributos que dependan de claves primarias únicamente. Entonces, el alumno, la clave primaria del alumno es la matrícula. Entonces, estamos teniendo una dependencia transitiva entre carrera y matrícula. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar carrera de esta tabla y ponerla en otra tabla aparte, de la siguiente manera. Ahora, tenemos nuestra tabla alumno donde tenemos matrícula, nombre, dirección, teléfono y número de carrera. ¿Qué es número de carrera? La clave primaria que yo le asigné a la tabla carrera. Tengo una nueva tabla que se llama carrera, que tiene su clave primaria, que es número de carrera, y la carrera. Ahora, con esto estamos evitando también redundancia y estamos reduciendo el espacio de almacenamiento. Imaginemos que nosotros tenemos 1.000.000 de alumnos. Entonces, vamos a tener 1.000.000 de registros. Si nosotros aquí dejáramos carrera, tendríamos sistemas, mecatrónica, ingeniería civil, etcétera, muchísimas carreras y las tendríamos repetidas. En cuanto a espacio, estamos ocupando menos espacio poniendo simplemente a lo mejor una clave de tipo entero que teniendo una cadena de caracteres, que a lo mejor va a ser un varchar de 20 o de 25, no sé. Pero entonces aquí estamos reduciendo espacio y además estamos normalizando. Aquí, bueno, yo agregué otra carrera porque pues obviamente no nada más vamos a tener la carrera de sistemas. Hasta aquí nuestra base de datos ya estaría normalizada, hasta la tercera forma normal. Me gustaría que la analizáramos un poco más y nos diéramos cuenta que no estamos teniendo pérdida de información. Seguimos teniendo nuestra tabla con los alumnos. Nuestros alumnos están relacionados con la carrera. ¿Mediante qué? Bueno, mediante esta clave, que es el número de carrera, que es foránea, en alumno y primaria en carrera. Con esto, yo sé que Sergio está estudiando la carrera 1, 2, 3, 4, que es sistemas.
También Ana está estudiando la carrera 1, 2, 3, 4, que es sistemas. De igual manera, tenemos una tabla que podría ser intermedia, en donde tenemos la matrícula y el número de materia, en donde yo sé que el alumno con matrícula 1, que es Sergio, está estudiando la materia 1, 2, 3, que es base de datos. De igual manera, está estudiando la materia 234, que es programación web, la 237, que es programación visual, y el alumno con matrícula 2, que es Ana, está estudiando la materia 123, que es base de datos. Entonces, si se dan cuenta, no estamos teniendo pérdida de información y estamos optimizando nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque ya no hay repetición. Recordemos nuestra tabla inicial, en donde Sergio, la dirección, el teléfono, todos los datos de Sergio se repetían 3 veces. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenía 3 distintas materias. Entonces aquí estamos evitando repetición, no está habiendo pérdida de información, los datos siguen relacionados y estamos ahorrando espacio. En el siguiente video seguiremos viendo normalización con Sergio. Vamos a verlo ya en un diagrama entidad-relación para que quede un poquito más claro. Chicos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que... Muy bien. Y les comento también hasta este momento lo que vimos, que si se fijaron, estas dos tablas que se separaron, vendría siendo en un diagrama de relación una dependencia de muchos a uno o de uno a muchos. Es decir, un alumno puede tomar solamente una carrera, pero en una carrera la pueden tomar muchos alumnos. Por lo tanto, el número de carrera, la tabla carrera le pasó su clave principal a alumnos como foránea. Eso hubiese pasado en el diagrama entidad-relación. Pero sin haber puesto un diagrama entidad-relación, como les dije, y pasaron directamente a las formas normales, también quedó las tablas como si hubiésemos hecho el diagrama. Es decir, esta es una relación uno a muchos, esta es una relación muchos a muchos, donde hay una tabla intermedia, ¿sí? Entonces, por eso les digo que lo mejor es hacer un diagrama entidad-relación, sacar las tablas y después a esas tablas pasarle las primera, segunda y tercera forma normal, nada más para revisar que está todo bien. A lo mejor una que otra cosa se está repitiendo y no nos dimos cuenta, y si sucede, como lo vamos a ver con los ejercicios que vamos a ver, y va a quedar mucho mejor, ¿no? De hecho, ahorita les voy a decir a qué tablas le van a hacer estas formas normales, ¿ok? Este sería el video que quiero que vean. Véanlo de nuevo. Yo sé que ahorita es primera vez que lo vieron, tal vez no lo entendieron muy bien, o tal vez casi nada. Espero que sí. Sin embargo, véanlo de nuevo, con más tranquilidad, por favor, no para cumplir conmigo, para que ustedes lo entiendan, y van a entenderlo un poquito mejor. Y después vean los otros dos que también les voy a subir a Classroom, donde les van a explicar lo mismo, pero de una manera diferente, o con otros ejemplos para que lo entiendan mucho mejor, ¿sí? Por favor, porque voy a dejar de compartir. Porque lo que quiero que hagamos es que vamos a aplicar, sí, por favor, la primera, segunda y tercera forma normal a las tablas del videoclub, ¿sí? Seguimos con el videoclub, fue el primerito que empezamos y vamos a hacerlo como ejemplo siempre. Acuérdense cómo quedó el videoclub. El videoclub quedó con una tabla película, donde tenía su clave, su título, sus copias de la película, la clasificación del género, el precio y la clave del empleado que lo registró, ¿sí? Que registró la película en el momento que se rentó. Luego tenemos la tabla empleado, donde teníamos al menos 4, yo puse 3, pero deben tener 4 al menos, 2 por turno, donde están esas personas, ¿sí? Con su clave de empleado, su nombre de empleado, su turno. Aquí nada más hay uno de vespertino, deben haber puesto otro. Su teléfono, su dirección, su CUR, su email y su edad. ¿Sí? Bueno, debe ser 18 porque... Déjame así. La cuestión es que... No, sí, verá, porque les dije que no podían trabajar en menores de edad. Bueno, no importa. Tenemos la tabla cliente, donde está su clave, su nombre, su edad del cliente, su teléfono,
su dirección, su correo electrónico y su género. Y luego tenemos la tabla renta, que es la intermedia entre lo que rentó el cliente y la película, donde tenemos la clave de la renta. Recuérdense que les dejé esta clave porque se repetían en un momento dado, si se fijan aquí. Se pueden repetir la clave de la película y la clave del cliente si el mismo cliente regresa a rentar la misma película, ¿no? Entonces, su fecha de renta, su hora de renta y su total de la renta. Y tenemos la tabla atiende, que viene siendo la intermedia entre empleado y cliente, es decir, qué empleado atendió qué cliente, donde tenemos el código de la atención, la clave del cliente que fue atendido por la clave del empleado, o sea, por tal empleado, la fecha de la atención y la hora de la atención. Entonces, de estas tablas van a aplicar las primera, segunda y tercera forma normal para que queden mejor todavía. Van a ir una por una aplicando cada una de las tres formas normales para ver si las cumplen. Si no la cumplen, entonces, como en el video, van a tener que separar las tablas que no la cumplen para que se cumplan, ¿ok? De hecho, sí hay. Yo a propósito dejé algunos errorcitos por allá. A lo mejor alguien lo vio, a lo mejor no. Para que se pueda aplicar las tres formas normales y se hagan más tablas, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es aplicar la primera forma normal, es decir, ver que no haya grupos de repetición o que se repita alguno. Y si hay, que se separen. Ver que en la segunda y tercera forma normal vean las, ¿cómo se llama esto? Dependencias funcionales y dependencias transitivas para ver si no está algo allá mal y se tenga que separar. ¿Sí? Entonces, eso quedaría de tarea, que a estas tablas, por favor, le apliquen las tres formas normales. No se preocupen si no queda bien para el jueves, no me interesa que lo hagan perfecto, sino que lo intenten, que lo apliquen, que empiecen a entender cómo se hace, para que el jueves yo ya les explique cómo debe haber quedado. Entonces, de aquí al jueves, los que me lo entreguen, pues van a tener 10, tengan como lo tengan, pero que obviamente lo hayan intentado, no que me lo entreguen así igualito, porque no va a quedar así, va a quedar tal vez con una o dos tablas más y una que otra cosa, alguno que otro campo tal vez aumente o disminuya, no sé, hay que verlo. Por favor, y ya después del jueves, pues ya si me lo entregan, pues ya nada más va a ser la mitad de la calificación, entendiendo yo que lo intentaron, pero pues como ya vieron la clase, ya saben cómo se hace, ¿no? Por favor. Entonces, les voy a poner el video en Classroom, les voy a poner este archivo para que ustedes en su libreta, por favor, bueno, si quieren, no hay problema. Si quieren, lo pueden trabajar acá para que no estén dibujando mucho en su libreta. Si los que quieran hacerlo en la libreta, lo pueden hacer en la libreta. Es decir, de estas tablas, dibujarlas así como están y después de pasar la primera forma normal, dibujarlas como quedó. Después de la segunda forma normal, dibujarlas como quedó y después de la tercera forma normal, dibujarlas como quedó. Es decir, que se vaya viendo el proceso. Ya sea que lo hagan en Excel o lo hagan en su libreta, que se vaya viendo el proceso por cada una de las formas normales. Si es en Excel, en la hoja 1, como está acá, la dejan así. En la hoja 2, pues le ponen aquí primera forma normal, ¿sí? De hecho, ¿aquí qué hice? Ah, estuve llenando. Ahorita la voy a borrar porque esa no la deben tener. Aquí van a poner segunda forma normal, primera forma normal, cómo quedaron los tablas. Después van a hacer segunda forma normal, cómo quedaron las tablas. Y después, cuarta forma normal, cómo quedaron las tablas, ¿ok? Si lo hacen en su libreta, pues es copiarla en su libreta y en cada página o hoja que vayan haciendo lo van volviendo a dibujar, ¿sí? ¿Sale? Pero sí pueden usar el Excel para que ya sea un poco más rápido. Obviamente, por favor, eso sí les voy a pedir, que le aumenten a menos a 5 registros a cada uno, así como quedó en su libreta. Compleméntenlo con su libreta, para que sí, al momento de hacer las divisiones se vea realmente el cambio y se vea realmente que las tablas están quedando más óptimas, ¿ok? Por favor. Entonces, ¿alguna duda?
con la tarea, con lo que vimos hoy. ¿Sí? Entonces, repito, les voy a poner 3 videos, el que vimos hoy, y 2 más para que se entienda mejor. Y este archivo con las tablas de videoclub para que le apliquen las primera, segunda, tercera forma normal. ¿Ok? Y pueden trabajar en este archivo sin ningún problema. ¿Alguna duda? No, por favor, miren, por favor. Sí, dime, David. No, nada, por el momento no, maestro. Por el momento no. Por favor, olvídense de en mi submódulo, olvídense de Access, por favor. Ya les gustó Access, ya se casaron con Access. Ya van varios que me dicen Access y quiero hacerlo en Access. Me entregaron en Access. No, jóvenes, este es, como les decía a alguien que me estaba diciendo lo de la materia y todo, desde el primer parcial les dije cómo se llama este submódulo. Es diseño de base de datos, es diseñar la base de datos, no hacer la base de datos en ninguna base de datos como Access. Así que no pueden usar todavía ni Access ni ninguna otra base de datos porque están diseñando su base de datos antes de hacerlo. Es ilógico que quieran usar Access cuando todavía no está lista tu base de datos. O sea, Access se usa cuando ya han hecho el diagrama, bueno, hayan interpretado las reglas de negocio, hayan hecho el diagrama entidad-relación y hayan aplicado la primera, segunda y tercera forma normal. Ya después de esto, cuando queden las tablas, así como queden, ya ahora sí la van a pasar a Access. Pero eso ya no lo vieron conmigo, lo vieron con Carlos. Entonces, aunque se vio de manera paralela, lo ideal es de que primero se vea esto y después se vea lo que vieron con Carlos. Pero bueno, así está diseñada la carrera. Por favor, no Access. Access es después de que ya haya quedado bien las tablas, ¿ok? Ni ninguna otra base de datos. Es en su libreta y ahorita ya di chance que sea en Excel. No porque Excel sea una base de datos. Excel no es una base de datos, es una hoja de cálculo. Estoy dando chance que lo hagan en Excel porque la facilita el dibujo y el hacer las tablas, ¿sí? No porque sea una base de datos. No se confundan, por favor. ¿Alguna otra duda? No, maestro. No, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, el siguiente jueves, como les repito, vamos a revisar esta tarea que les voy a dejar. La vamos a resolver para que vean ustedes sus errores. Y ya dejo otras tablas para que se normalicen, ¿ok? Para que el otro jueves volvamos a hacer. Y ya, si veo que no es necesario, ya la tercera semana pongo una evaluación o nos vamos a la cuarta semana para evaluación, ahí lo vemos. Solo este tema vamos a ver, pero es suficiente para que se entretengan un poquillo, ¿ok? Entonces, déjenme ver, no es que alguien puso algo. Sí, Fernández, pues es a cada a cada tabla se le va a aplicar las 3 formas normales a cada tabla y obviamente en general se tiene que ver cómo va quedando las formas normales, así como lo vieron en el video, ¿sí? Vuelvan a ver el video y vean los otros 2. Les prometo que si ven los 3 videos se les va a hacer más fácil hacerlo, ¿sí? Pero vean los 3 videos. Ahorita no por tiempo y por no hacerlo tan aburrido, obviamente, la clase. Ahorita lo que intenté es que empezarles ya a encaminarles, a guiarles a qué es la normalización, ya tengan una idea y ya viendo los otros 2 videos lo entiendan mejor y al aplicarlo a las tablas del videoclub, esté bien o mal, ya lo entiendan mejor. Ya cuando lo veamos la siguiente semana y se resuelva, lo van a entender mucho mejor, ¿ok? Entonces, si ya no hay ninguna otra duda ni pregunta, sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente jueves o en el Telegram cualquier duda. ¿Sale? Cuídense mucho. Adiós, maestro. Bye, bye. Adiós, maestro. Hasta luego. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Sale.